Los derechos humanos se definen a sí mismos de la siguiente forma. Los derechos humanos son el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos, libres de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole. La dignidad humana es universal, igual e inalienable. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Más allá del concepto mismo, los derechos humanos son expresados y definidos en textos legales, los cuales buscan garantizar la dignidad de los seres humanos y hacerla realidad. Para los naturalistas, personas que creen que el ser humano nace universalmente con derechos de por sí y sin necesidad que existan tratados, leyes, convenios, etc., los derechos humanos son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente, por lo que son considerados fuente de derecho. En otras palabras, el origen de los derechos y leyes está en el mismo hecho de ser un ser humano. Para el naturalista, los seres humanos nacen con derechos, así no existan leyes, convenios, tratados, etc. Sin embargo, desde el positivismo jurídico, aquella corriente que separa la moral del derecho, hablando internacionalmente, la realidad es que solamente los países que se suscriben a los pactos internacionales de derechos humanos o pactos afines están obligados jurídicamente a su cumplimiento. Así, por ejemplo, en relación con la pena de muerte, contraria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, no ha sido firmado por países como China, Irán, Estados Unidos, Vietnam, Japón, India o Guatemala. Para el positivismo jurídico, lo que importa son los tratados y las leyes, más que el mismo hecho de ser un ser humano. Pero la definición más simple, desde el punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, para que la persona y la sociedad puedan vivir en armonía y justicia. Sea que se valoren los derechos humanos o no, pienso que la persona tiene que alcanzar su felicidad y bienestar de una manera justa, recta e igualitaria, viviendo en armonía con las demás personas. Procede una queja y en contra de quién. El procedimiento que se le da a una queja ante la CNDH se ocupa de diversas actividades, como son examinar, supervisar, realizar estudios e investigaciones, como también prestar asesoramiento al afectado e informarle de sus derechos, ya que en cada país son diferentes, conocidos como mandatos por país. Otras de las cosas que puede realizar es hacer llamados a los gobiernos para solicitar una aclaración. En pocas palabras, la CNDH se encarga de dar respuesta o solución a estas quejas. Puede proceder contra funcionarios públicos o autoridades estatales, federales o municipales. Estas quejas se deben de presentar a la CNDH, ya que en caso de ser de una institución de salud pública, la queja se debe presentar a la CONAMED o Comisión Nacional de Arbitraje Médico. ¿Cuál es el procedimiento que se le da a una queja? Deberá ser presentada por escrito en las instalaciones de la CNDH o enviarse por correo. Dirigirse a la CNDH y solicitar expresamente la intervención de este organismo nacional. Estar firmada o solicitar la huella digital del interesado. La CNDH no admite comunicaciones anónimas. Contener datos mínimos de identificación como son nombre completo, domicilio y, de ser posible, número telefónico. Contar con una narración de hechos que se consideran violatorios a los derechos humanos. Entregar documentos con los que la persona compruebe la violación a los derechos humanos. La Dirección General de Quejas y Orientación cuenta con un personal de guardia que se encarga de atender quejas urgentes. Mencionar el nombre completo, domicilio y, de ser posible, el número telefónico de quien presenta la queja. Por último, firma de la persona que presenta la queja.
¿Qué consideraciones debo de tomar para presentar una queja ante la CNDH? 1. Todos los servicios de la CNDH son gratuitos. 2. No necesitas ayuda de un abogado. 3. Cualquier persona puede denunciar una violación a los derechos humanos. 4. Si el afectado o el interesado en presentar una denuncia se encuentra privado de su libertad, la denuncia la puede hacer un familiar, un pariente o un vecino, sin importar que sea menor de edad. Y 5. Tienes un plazo de 1 año a partir de que se cometió dicha violación, ya que si es una violación grave a los valores fundamentales, entonces la CNDH puede alargar dicho plazo. Para realizar una queja, deben presentar un escrito en las instalaciones de la CNDH o enviarse por correo o por una presente carta. En casos urgentes se admiten quejas no escritas que formulan por otro medio de comunicación como el teléfono. En este caso únicamente se deberán mencionar los datos mínimos de identificación. Cuando se trate de personas menores de edad o personas que no puedan o sepan escribir, pueden presentar su queja oralmente. En este sentido no se suspenden ni se interrumpen los plazos y términos establecidos en los distintos procedimientos legales para hacer valer un derecho. Cualquier persona puede denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y presentar directamente una queja o por medio desde el momento en que se admite una queja. Se inicia un expediente que es asignado a un visitador adjunto quien es responsable de su trámite hasta su total conclusión. Consideraciones. Es importante mencionar que todos los servicios de la CNDH son gratuitos. Para solicitarlos no es necesario la ayuda de un abogado. Elige 3 derechos humanos de cada clasificación de mayor importancia para el equipo y expliquen por qué son importantes. Los derechos humanos han sido clasificados de diversas maneras, de acuerdo con su naturaleza, origen, contenido y por la materia que refiere. La denominada 3 generaciones es de carácter histórico y considera cronológicamente su aparición o reconocimiento por parte del orden jurídico normativo de cada país. El primero es derecho de la primera generación. Serían así porque fueron los primeros en ser reconocidos por el Estado. También se le conoce como derechos civiles y políticos, pues están relacionados con la persona humana, entendida esta como ser individual y que por tanto el ejercicio, aplicación y reconocimiento de estos derechos le corresponde particularmente. Y los derechos importantes serían a la vida, a la libertad y seguridad personal. Significa que todos tenemos derecho a vivir y que por tanto nadie puede atentar con nuestra vida. También significa que somos libres en nuestras acciones y elecciones y que tenemos derecho a vivir una vida segura, libre de cualquier tipo de miedo o amenaza. Derecho a la vida lo tiene cualquier ser humano por el simple hecho de existir y estar vivo. Es un derecho fundamental de la persona y de hecho es el más importante de todos los derechos del hombre. Sigue el derecho de la segunda generación. Los derechos de la segunda generación toman también el nombre de derechos económicos, sociales y culturales, y se le llama así por cuanto en el devenir histórico aparecen después de los de la primera generación, como producto de las luchas reivindicativas de la clase obrera frente al desarrollo del capitalismo industrial y agresivo. Entre los principales derechos económicos y sociales y culturales tenemos derecho al trabajo, derecho a una remuneración justa y equitativa en el trabajo, derecho a la seguridad e higiene en el trabajo, derecho a igualdad de oportunidades para efectos de promoción, limitación de la jornada laboral 8 horas, vacaciones y feriados de descansos y remunerados, derecho a la sindicación, derecho a la seguridad social, derecho a alcanzar un nivel adecuado de vida, derecho a participación en el desarrollo y vida cultural de la sociedad, y el tercero y último, derecho de la tercera generación. Los derechos de la tercera generación, llamadas también de solidaridad, son aquellos que buscan el ordenamiento mundial en base al sostenimiento de la paz como medio fundamental para la preservación de la especie humana, así como la protección del medio ambiente y el derecho a ascender al patrimonio común de la humanidad.
Entre los derechos de la tercera generación son derecho a la autonomía y determinación de los pueblos, derecho a la protección del medio ambiente, derecho a la paz, derecho a beneficiarse del patrimonio de la humanidad.